Hay un dinosaurio que tiene los brazos más inútiles de toda la historia de los terópodos. Más inútiles que los del T-Rex. Más reducidos que los de cualquier otro gran depredador conocido. Unos muñones, que en los especímenes adultos apenas superan la longitud de un antebrazo humano, sin articulaciones funcionales reconocibles, con dedos fusionados en una estructura que los paleontólogos describen como vestigial en el sentido más absoluto de la palabra. Y ese mismo dinosaurio, con esos brazos absolutamente inútiles, era probablemente el terópodo grande más rápido que ha existido. El corredor más veloz entre todos los grandes depredadores conocidos del Mesozoico. Un animal que los modelos biomecánicos modernos sitúan en velocidades de sprint que ningún otro depredador de su tamaño podía igualar. Un animal que en tierra abierta podía dar alcance a prácticamente cualquier presa que existiera en su ecosistema. El Carnotaurus astrei, el toro carnívoro, el único gran terópodo conocido con cuernos sobre los ojos. El depredador con los brazos más reducidos de la historia y las patas más eficientes de cualquier carnívoro grande del Cretácico. El animal que la evolución construyó sacrificando deliberadamente todo lo que no era esencial para la velocidad, centrando cada gramo de masa muscular en las patas y en el cuello, eliminando todo lo demás hasta llegar a un diseño que en su nicho específico era de una eficiencia que ningún otro depredador de su era alcanzó. Y sin embargo, la historia del Carnotaurus no es solo la historia de un corredor extraordinario. Es la historia de una filosofía de diseño depredador que se enfrenta directamente a la de los megaraptóridos que ya exploramos en el vídeo anterior de este canal. Es la historia de una rivalidad evolutiva de millones de años. Y es, en última instancia, la historia de cómo la evolución puede llegar a soluciones radicalmente distintas para el mismo problema cuando las condiciones del ecosistema cambian. Antes de que viajemos al Cretácico tardío de la Patagonia Argentina, si eres nuevo por aquí y te apasiona descubrir la historia real detrás de los grandes animales prehistóricos, suscríbete ahora mismo. Este canal existe exactamente para eso. Dale al botón de suscripción, activa la campanita, y si ya llevas tiempo aquí, ese like de ahora me ayuda una barbaridad. Bueno, conozcamos al toro carnívoro. La historia del Carnotaurus empieza en la Patagonia Argentina en 1984, cuando el paleontólogo José Bonaparte descubrió en la formación La Colonia, en la provincia de Chubut, uno de los esqueletos de terópodo más completos y más extraordinarios que se habían encontrado hasta ese momento en el hemisferio sur. El espécimen, que permanece como el único Carnotaurus conocido con material postcraneal significativo, incluía partes del cráneo, la mandíbula inferior, las vértebras, las costillas, las extremidades anteriores y posteriores, y algo que ningún terópodo de ese tamaño había proporcionado antes: impresiones de piel fosilizadas. Las impresiones de piel del Carnotaurus son únicas en el registro fósil de los abelisáuridos y de los terópodos grandes en general. Cubren zonas significativas del flanco del animal y revelan una textura de pequeñas escamas cónicas no superpuestas distribuidas uniformemente, salpicadas de manera irregular por escamas más grandes en forma de protuberancias ovales. No había plumas, no había estructuras similares a plumas. Era una piel completamente escamosa, con una textura que en las ilustraciones de reconstrucción produce una apariencia casi cocodrílica, muy diferente de la piel lisa y genérica que habitualmente se asigna a los dinosaurios en representaciones artísticas sin evidencia directa. Bonaparte describió formalmente al Carnotaurus astrei en 1985, un año después del descubrimiento. El nombre genérico combina el latín caro, carne, con el latín taurus, toro, produciendo literalmente el toro carnívoro. El epíteto específico honra a Ángel Sastre, el dueño de la estancia donde fue encontrado el espécimen. Es un dinosaurio argentino en todos los sentidos. Encontrado, descrito y estudiado principalmente por investigadores argentinos, en terreno argentino, y que hoy es una figura emblemática de la paleontología de ese país. El espécimen holotipo está actualmente en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires, donde ha sido objeto de múltiples estudios a lo largo de las 4 décadas desde su descripción original. Cada nuevo análisis con técnicas más modernas ha revelado detalles adicionales sobre la biología del animal, desde la estructura interna de los cuernos hasta la biomecánica de su locomoción. Y en todos esos análisis, el Carnotaurus ha resultado ser consistentemente más extraordinario de lo que la primera descripción sugería. Los cuernos del Carnotaurus son el rasgo que primero llama la atención de cualquier persona que ve una reconstrucción de este animal por primera vez. 2 protuberancias óseas que se proyectan lateralmente desde el hueso frontal del cráneo, situadas justo encima de los ojos,
con una morfología que no tiene equivalente en ningún otro terópodo conocido. En el espécimen holotipo, los cuernos miden aproximadamente 15 centímetros de longitud en la base, con una sección transversal oval y una superficie texturada que indica que en vida estaban cubiertos de una vaina de queratina que los hacía más largos, más gruesos y probablemente más puntiagudos de lo que los huesos sugieren. ¿Para qué servían? Esta pregunta ha generado debate desde la descripción original del animal. Las hipótesis principales se dividen en 3 categorías. La primera es que los cuernos eran armas intraespecíficas, usadas en combates ritualizados entre machos por acceso a parejas reproductivas o por territorio, de manera similar a como los ciervos actuales usan sus astas. La posición de los cuernos sobre los ojos, orientados lateralmente y ligeramente hacia adelante, es consistente con golpes de cabeza lateral entre individuos de la misma especie. La segunda hipótesis es que los cuernos tenían una función de exhibición visual más que de combate directo, funcionando como señales de reconocimiento intraespecífico o como indicadores de condición física para potenciales parejas. En muchos animales modernos, los ornamentos exagerados evolucionan principalmente como señales de calidad genética en el contexto de la selección sexual, sin que el combate directo sea la función primaria. La tercera hipótesis, más especulativa pero no descartable, es que los cuernos podían tener alguna función en la caza, ya sea como instrumentos de sometimiento de presas en combate cercano, o como estructuras que en algún contexto táctil con la presa contribuían a mantenerla en posición, mientras el cuello y la mandíbula hacían el trabajo principal. Lo que los estudios biomecánicos del cráneo del Carnotaurus establecen con bastante certeza es que los cuernos eran estructuras robustas capaces de resistir fuerzas considerables sin fracturarse. La arquitectura interna del hueso frontal alrededor de la base de los cuernos muestra un engrosamiento y una organización trabecular que sugiere que el hueso estaba reforzado para transmitir cargas desde los cuernos hacia el resto del cráneo sin concentrar el estrés en puntos de fractura. Sea cual fuera la función exacta de los cuernos, no eran decorativos, estaban construidos para soportar impactos. Más allá de los cuernos, el cráneo del Carnotaurus es extraordinario por una razón que los cuernos ocultan si uno se fija solo en ellos. Es el cráneo más corto y más alto en relación a su longitud total de cualquier terópodo grande conocido. La mayoría de los grandes terópodos tienen cráneos relativamente alargados, con hocicos que representan la mitad o más de la longitud total del cráneo. El Carnotaurus tiene un hocico tan corto y tan achatado que en perfil lateral el cráneo parece casi rectangular, con la frente casi vertical y el hocico truncado abruptamente. Esta morfología craneal extrema tiene implicaciones biomecánicas que han sido objeto de análisis detallados en los últimos años. Un cráneo corto y alto es estructuralmente más resistente a las fuerzas de flexión dorsoventral, es decir, a las fuerzas que intentan doblar el cráneo hacia arriba o hacia abajo durante la mordida. Pero al mismo tiempo, la longitud reducida del hocico significa menor palanca y por tanto menor fuerza de mordida en el extremo anterior de las mandíbulas en comparación con un animal del mismo tamaño con hocico más largo. Los modelos de elementos finitos del cráneo del Carnotaurus, publicados principalmente por el equipo del paleontólogo Manabu Sakamoto, muestran que la distribución de estrés durante la mordida era inusual. El cráneo transmitía las fuerzas de manera relativamente uniforme a través de toda su estructura, en lugar de concentrarlas en la zona de los dientes, como hacen los grandes cazadores de mordida aplastante. La conclusión más aceptada actualmente es que el Carnotaurus no era un animal diseñado para una mordida aplastante de una sola vez. Estaba diseñado para mordidas rápidas, repetitivas y relativamente poco profundas que acumulaban daño progresivo en la presa. Los dientes confirman esa interpretación. Eran relativamente pequeños para el tamaño del animal, comprimidos lateralmente y con bordes aserrados, más parecidos a los dientes de un monitor de agua que a los dientes masivos del T-Rex. No estaban diseñados para penetrar profundamente en hueso. Estaban diseñados para cortar tejido blando de manera eficiente en mordidas rápidas, sobre una presa que ya estaba siendo controlada por el peso y la velocidad del atacante. Y ahora hablemos de los brazos. Porque los brazos del Carnotaurus son el elemento de su anatomía que más directamente ilustra la filosofía de diseño que lo hace único y que lo distingue de todos los demás grandes terópodos de su era. En el vídeo del Megaraptor de este canal exploramos en detalle cómo ese animal había llevado el desarrollo de las extremidades anteriores en la dirección exactamente opuesta a la mayoría de los terópodos. Brazos largos, musculosos y equipados con garras colosales como arma principal.
El Carnotaurus tomó la dirección contraria con una radicalidad que no tiene precedentes en ningún otro terópodo grande conocido. Las extremidades anteriores del Carnotaurus son las más reducidas funcionalmente de cualquier terópodo de su tamaño. El húmero, el hueso del brazo, es relativamente corto pero robusto. El radio y el cúbito, los huesos del antebrazo, están notablemente reducidos. Y las manos son la parte más extraordinaria. Los metacarpales y las falanges están fusionados o reducidos, a un grado tal que el resultado es una estructura rígida que tiene 4 pequeños salientes en lugar de dedos funcionales con articulaciones móviles. No hay garras útiles, no hay capacidad de prensión, no hay movimiento funcional de las falanges. Para ser precisos, el Carnotaurus no tenía brazos disfuncionales en el sentido de que fueran el resultado de un proceso degenerativo. Tenía brazos que la evolución había transformado en estructuras específicamente adaptadas para una función diferente de la aprehensión. La hipótesis más aceptada actualmente es que esas extremidades anteriores rígidas y sin función prensil actuaban como estabilizadores durante la carrera, contribuyendo al equilibrio dinámico del animal en las fases de alta velocidad de locomoción, de manera similar a como los brazos de un corredor humano contribuyen al equilibrio aunque no hagan trabajo propulsivo. Lo que el Carnotaurus hizo con la energía y la masa muscular que no invirtió en brazos fue redistribuirla hacia las patas y el cuello. Y esa redistribución es la clave de todo lo que hace extraordinario a este animal. Aquí está el centro de la historia del Carnotaurus, la velocidad. El dato que convierte a este animal de un dinosaurio interesante en uno de los depredadores más extraordinarios del Cretácico. Los estudios biomecánicos de la locomoción del Carnotaurus han producido estimaciones que en su momento generaron escepticismo en algunos círculos progresivamente confirmadas por análisis independientes. El estudio más citado, publicado en 2021 por el equipo liderado por el paleontólogo Alejandro Otero del Museo de la Plata, utilizó modelos musculoesqueléticos basados en las marcas de inserción muscular preservadas en el fémur y la tibia del holotipo para estimar la masa muscular de las extremidades posteriores y la velocidad de sprint que esa musculatura podía generar. Los resultados situaron la velocidad máxima de sprint del Carnotaurus en torno a los 45 a 56 kilómetros por hora, con la estimación central más robusta alrededor de los 50 kilómetros por hora. Para poner eso en perspectiva, el T-Rex adulto grande, según los modelos biomecánicos más aceptados actualmente, alcanzaba velocidades máximas de entre 17 y 28 kilómetros por hora, con una limitación fundamental derivada de su enorme masa que hacía peligrosa cualquier carrera rápida, porque una caída a esa velocidad con esa masa podría haber sido mortal. El Carnotaurus, con su masa significativamente menor de entre 1000 y 2000 kilogramos dependiendo del individuo, no tenía esa limitación en la misma medida. 50 kilómetros por hora en un depredador de más de tonelada. Para que eso tenga sentido en términos modernos, un caballo de carreras en pleno galope alcanza entre 50 y 60 kilómetros por hora. Un guepardo en carrera máxima llega a 112 kilómetros por hora, pero pesa entre 40 y 60 kilogramos. El Carnotaurus era entre 20 y 50 veces más pesado que un guepardo y corría a velocidades comparables a las de un caballo de carreras. La clave anatómica de esa velocidad estaba en las proporciones de las extremidades posteriores. La tibia del Carnotaurus era significativamente más larga que el fémur, una proporción que en los vertebrados terrestres es característica de los corredores de velocidad. En los animales lentos y potentes, el fémur suele ser más largo o de similar longitud que la tibia, lo que proporciona mayor fuerza a expensas de la velocidad. En los corredores veloces, una tibia más larga aumenta la longitud de zancada y la velocidad angular del movimiento de la extremidad, produciendo mayor velocidad a expensas de la fuerza de empuje. Los músculos caudofemorales, que en los terópodos conectan la base de la cola con el fémur y actúan como los principales retractores de la extremidad posterior durante la carrera, estaban especialmente desarrollados en el Carnotaurus. La base de la cola del Carnotaurus era ancha y musculosa, con marcas de inserción muscular en las vértebras caudales que indican una masa de músculo caudofemoral proporcionalmente mayor que en otros terópodos de tamaño comparable. Era literalmente un motor de carrera construido en la base de la cola. Una pausa aquí. Si esto te está pareciendo tan fascinante como a mí me lo parece, ese like ahora mismo lo agradezco de verdad. Es la señal que le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más gente. Gracias. Seguimos, porque ahora vamos al ecosistema donde operaba este corredor extraordinario y a la rivalidad que define su historia evolutiva.
El Carnotaurus vivió hace aproximadamente 72 millones de años en lo que hoy es la Patagonia Argentina, en el ecosistema de la Formación La Colonia. Y ese ecosistema era radicalmente diferente al paisaje árido y ventoso de la Patagonia actual. La Patagonia del Cretácico tardío era un entorno fluvial y costero de alta productividad, con ríos anchos, llanuras de inundación cubiertas de vegetación y zonas pantanosas que conectaban el interior del continente con la costa del mar que en ese periodo se extendía más hacia el interior de lo que lo hace el Atlántico actual. El clima era más cálido y más húmedo que el actual, con temperaturas medias significativamente más altas y una estacionalidad menos marcada. En ese ecosistema, las presas disponibles para el Carnotaurus eran principalmente titanosaurios de tamaño mediano, hadrosáuridos que habían llegado a Sudamérica desde el norte durante el Cretácico tardío, y otros vertebrados terrestres de diferentes tamaños. Y aquí está la clave de por qué la velocidad del Carnotaurus tenía tanto valor adaptativo. Los hadrosáuridos eran presas ágiles capaces de correr. A diferencia de los titanosaurios adultos, que eran enormes pero relativamente lentos, un hadrosáurido adulto podía intentar escapar de un depredador que no fuera suficientemente rápido para alcanzarlo. Ya lo describimos en el vídeo del Megaraptor. La llegada de los hadrosáuridos a Sudamérica cambió las reglas del ecosistema depredador del Cretácico tardío patagónico. Los depredadores que habían evolucionado para cazar titanosaurios lentos y masivos de repente se encontraron con presas que podían simplemente correr y escapar. Y los depredadores que podían seguirles el ritmo tenían una ventaja enorme. El Carnotaurus era exactamente ese depredador. Un animal que podía perseguir a un hadrosáurido en carrera y alcanzarlo, que en el momento de dar alcance, no necesitaba inmovilizarlo con sus brazos porque tenía suficiente velocidad y masa como para derribarlo con el impacto del propio cuerpo, que entonces aplicaba su técnica de mordidas rápidas y repetitivas sobre la presa ya derribada hasta producir pérdida de sangre y colapso. Era el diseño opuesto al del Megaraptor, y funcionaba igual de bien para presas ágiles. En el ecosistema del Cretácico tardío patagónico coexistieron durante millones de años los abelisáuridos como el Carnotaurus y los Megaraptóridos, dos linajes con filosofías de diseño radicalmente opuestas, y la comparación entre ellos es uno de los estudios de caso más fascinantes de la paleontología evolutiva del Cretácico. Los Megaraptóridos invertían energía evolutiva en brazos, enormes, musculosos, con garras de 30 a 40 centímetros. Eso les daba capacidad de sujetar y desgarrar presas sin necesidad de acercarse tanto con la cabeza. La desventaja era que mantener esa musculatura masiva en los brazos era energéticamente costoso y que el sistema requería acercarse suficientemente a la presa para que las garras hicieran contacto, exponiendo al depredador durante ese acercamiento. Los abelisáuridos como el Carnotaurus hacían exactamente lo contrario. Cero inversión en brazos. Toda la energía a las patas y al cuello. La ventaja: velocidad que ningún megaraptórido podía igualar y la capacidad de atacar desde la distancia de una carrera, donde el contacto inicial era el impacto del propio cuerpo en lugar de un acercamiento controlado. La desventaja: una vez que la presa estaba herida, el abelisáurido no tenía forma de sujetarla mientras la mordía. Dependía de la velocidad para perseguirla de nuevo si escapaba o de la debilidad progresiva de la presa para poder acercarse a mordidas adicionales. Durante la mayor parte del Cretácico tardío patagónico, cuando los titanosaurios dominaban el ecosistema herbívoro, los abelisáuridos como el Carnotaurus tenían ventaja. Sus mordidas rápidas y repetitivas sobre la piel y los tendones de los flancos de titanosaurios producían daño acumulativo sin necesidad de derribar al animal, que era prácticamente imposible para un depredador individual. Los megaraptóridos, por su parte, necesitaban someter activamente a sus presas para que sus garras fueran efectivas, lo cual era más difícil con titanosaurios grandes. Pero cuando los hadrosáuridos llegaron, el balance se invirtió. Los hadrosáuridos podían correr y los abelisáuridos podían alcanzarlos. Los hadrosáuridos podían esquivar y cambiar de dirección. Los abelisáuridos, con su cola musculosa y su centro de masa bien posicionado, podían girar con mayor eficiencia que un megaraptórido de masa comparable. El Carnotaurus era, en términos de persecución de presas ágiles, el depredador más eficiente del ecosistema patagónico del Cretácico tardío. En el vídeo del Megaraptor describimos cómo el linaje megaraptórido estaba expandiéndose y ganando terreno en los últimos millones de años antes del meteorito, precisamente porque los hadrosáuridos favorecían su estrategia de garras sobre el suelo. Pero esa descripción es incompleta sin el contexto del abelisáurido competidor.
El Carnotaurus no desaparecía ante el avance megaraptórido. Evolucionaba hacia formas todavía más especializadas en velocidad, todavía más eficientes en la persecución de hadrosáuridos ágiles. Era una carrera armamentista de velocidad y especialización que el meteorito interrumpió antes de que pudiéramos ver quién ganaba. El Carnotaurus es el abelisáurido más famoso, pero está lejos de ser el único. Los abelisáuridos forman una familia de terópodos que durante el Cretácico colonizaron prácticamente todos los continentes del hemisferio sur y que en algunos periodos dominaron los nichos de superdepredador terrestre en ecosistemas que cubrían desde América del Sur hasta la India, pasando por África y Europa meridional. El Abelisaurus comahuiensis, el animal que da nombre a toda la familia, fue descrito también por Bonaparte en Argentina en 1985, el mismo año que el Carnotaurus. Era un abelisáurido de tamaño comparable al Carnotaurus, pero del que solo se conoce el cráneo, lo que hace difícil comparar su biomecánica locomotora con la del animal mejor preservado. El Majungasaurus crenatissimus de Madagascar, al que dedicamos parte del vídeo de los dinosaurios psicópatas de este canal, es uno de los abelisáuridos más completos conocidos fuera de Argentina. Con múltiples especímenes de diferentes edades, el Majungasaurus ha proporcionado información extraordinaria sobre el crecimiento y el desarrollo de los abelisáuridos, mostrando que los cuernos y las crestas craneales características del grupo se desarrollaban progresivamente a lo largo de la vida del animal, siendo prácticamente ausentes en las crías y completamente desarrolladas solo en los adultos. El Rajasaurus narmadensis de India y el Rugops primus de África son ejemplos de la dispersión geográfica extraordinaria del linaje por todo Gondwana. Y el Scorpio venator, Bastingori y el Ecrixinatosaurus novadaci de Argentina muestran que la diversidad de abelisáuridos dentro del propio continente sudamericano era considerable, con múltiples géneros coexistiendo o sucediéndose en el tiempo en los mismos ecosistemas. Lo que unía a todos estos animales, más allá de las variaciones en tamaño y proporciones, era la misma filosofía de diseño. Brazos reducidos al mínimo funcional, cuello musculoso diseñado para absorber impactos de mordida, patas posteriores optimizadas para la locomoción activa, y una estrategia de caza basada en la velocidad y la repetición de mordidas en lugar de en la fuerza aplastante de una sola. Era un diseño que en los ecosistemas de Gondwana, con sus titanosaurios y sus progresivos hadrosáuridos, resultó extraordinariamente exitoso durante decenas de millones de años. El Carnotaurus tiene una presencia en la cultura popular que es inusual para un dinosaurio que no es el T-Rex ni el Velociraptor. Apareció en la novela de Michael Crichton El Mundo Perdido de 1995 con una característica completamente inventada: la capacidad de camuflarse cambiando el color de su piel como un camaleón. Crichton reconoció que esta habilidad no tenía ningún respaldo en la evidencia fósil, pero la incluyó como elemento narrativo especulativo, basado en que la piel escamosa del Carnotaurus podría haber contenido células cromáticas de algún tipo. La novela llevó al Carnotaurus a la imaginación popular de los lectores de ciencia ficción paleontológica, y Disney lo convirtió en el villano de la película de animación Dinosaurio del año 2000, donde aparecía como un depredador de proporciones exageradas y comportamiento depredador incansable. La representación de Disney capturaba correctamente algunos aspectos del animal, incluyendo los cuernos y la morfología general del cráneo, pero exageraba su tamaño hasta proporciones que no corresponden a los fósiles conocidos. En Jurassic World, El Reino Caído de 2018, el Carnotaurus aparece brevemente en una escena en que varios dinosaurios huyen de la erupción volcánica. La representación es razonablemente fiel en proporciones generales, aunque, como es habitual en la franquicia Jurassic, los brazos son más funcionales y más largos de lo que los fósiles indican. Lo que ninguna representación popular ha conseguido transmitir con precisión es la velocidad. El Carnotaurus de las películas es un depredador imponente pero no excepcionalmente veloz. El Carnotaurus real, con sus 50 km/h de sprint estimado, habría sido visualmente muy diferente en persecución activa. Un animal que alcanzaba a sus presas con una rapidez que haría que cualquier herbívoro que no estuviera ya corriendo cuando el Carnotaurus iniciaba la persecución tuviera muy pocas posibilidades de escapar. El Cretácico tardío produjo simultáneamente en diferentes partes del mundo tres grandes soluciones diferentes al problema de ser un superdepredador terrestre. Tres filosofías de diseño radicalmente distintas, cada una optimizada para un ecosistema específico.
y compararlas es uno de los ejercicios más reveladores que ofrece la paleontología de los grandes terópodos, porque ilustra de manera perfecta que la evolución no tiene una solución única para ningún problema. Tiene tantas soluciones como contextos ecológicos hay disponibles. El Tyrannosaurus Rex apostó por la fuerza bruta y la mordida aplastante. 57.000 newtons de fuerza de cierre mandibular. Dientes gruesos como estacas capaces de triturar hueso y extraer el tuétano de la médula ósea de sus presas. Un cráneo reforzado estructuralmente para resistir las fuerzas de esa mordida sin fracturarse. Un metabolismo de alta potencia que le permitía sostener actividad intensa durante periodos prolongados. La desventaja crítica, lento, entre 17 y 28 km por hora en sprint máximo. Un depredador que necesitaba acercarse mucho a su presa antes de poder aplicar su arma principal, lo que le exponía a las defensas activas de esa presa durante el acercamiento. El Giganotosaurus carolini, que ya exploramos en profundidad en otro vídeo de este canal, apostó por el tamaño y los dientes de sierra, más largo que el T-Rex en los individuos más grandes. Dientes planos y aserrados diseñados para producir heridas de corte masivas que desangraban a la presa en lugar de aplastarla. La técnica del desangrado a distancia sobre presas gigantescas de 80 toneladas que ningún animal podía inmovilizar de otra manera. Eficaz contra las presas disponibles en el Cretácico Patagónico cuando dominaban los titanosaurios, pero energéticamente costoso para el depredador, que necesitaba sostener múltiples ataques a lo largo de periodos prolongados antes de que la presa colapsara por pérdida de sangre. El Carnotaurus apostó por la velocidad y la repetición de mordidas ligeras. 45 a 56 km por hora. Brazos funcionalmente inexistentes. Mordidas rápidas y poco profundas sobre presas en movimiento que se iban debilitando progresivamente con cada contacto. Energéticamente más eficiente por unidad de caza que los otros dos, porque la velocidad permitía alcanzar a la presa sin el largo proceso de acercamiento sigiloso que requería el T-Rex. Y la estrategia de daño acumulativo consumía menos energía por ataque que la embestida directa del Giganotosaurus sobre presas de decenas de toneladas. 3 soluciones, 3 contextos diferentes. El T-Rex en los ecosistemas del Cretácico tardío norteamericano con sus grandes ceratópsidos, acorazados y sus hadrosáuridos semimóviles. El Giganotosaurus en los ecosistemas del Cretácico patagónico, con sus titanosaurios de 80 toneladas que ningún depredador solitario y podía inmovilizar directamente. El Carnotaurus en los ecosistemas del Cretácico tardío patagónico con sus hadrosáuridos ágiles y sus titanosaurios de tamaño mediano. Cada diseño era la respuesta correcta para su lugar y su tiempo, y el meteorito acabó con todos ellos simultáneamente, sin preguntar cuál era más eficiente en términos absolutos. Hay un aspecto de la biología del Carnotaurus que permanece como uno de los misterios más fascinantes de su paleontología y que la evidencia disponible no permite resolver definitivamente. El papel exacto de los cuernos en la reproducción y la competencia intraespecífica. En los vertebrados modernos con ornamentos exagerados, como los ciervos, los alces, los rinocerontes o los torocos, esos ornamentos tienen casi invariablemente una función en la competencia intramachoc por acceso a hembras. Y la intensidad de esa competencia, el grado de riesgo que los machos asumen en los combates, está directamente relacionada con el sistema de apareamiento de la especie. En las especies con harem donde un solo macho monopoliza el acceso a múltiples hembras, la competencia entre machos es más intensa y los ornamentos y armas son más extremos. En las especies con apareamiento más distribuido, los ornamentos son más modestos. Los cuernos del Carnotaurus son extremos para cualquier terópodo conocido. Eso sugiere que la competencia intraespecífica en esta especie era intensa, posiblemente compatible con un sistema de apareamiento donde los machos más dominantes accedían a más hembras. Los combates ritualizados usando los cuernos, probablemente golpes de cabeza lateral similares a los que observamos en ciertos bovinos actuales, habrían sido el mecanismo de establecimiento de jerarquías de dominancia. Y los cuernos más grandes, más robustos y mejor vascularizados de queratina habrían sido indicadores honestos de condición física que los individuos de menor rango habrían evaluado antes de decidir si valía la pena arriesgar un combate. Lo que no sabemos es si los cuernos eran exclusivos de los machos o si ambos sexos los tenían. Solo tenemos un espécimen con cuernos preservados. No podemos determinar el sexo del holotipo a partir de los huesos disponibles con la certeza suficiente como para establecer el dimorfismo sexual del grupo.
Es posible que ambos sexos tuvieran cuernos, como ocurre en los rinocerontes actuales donde tanto machos como hembras los tienen. O es posible que solo los machos los tuvieran, como en los ciervos. Sin más especímenes con cuernos en diferentes estadios de desarrollo y sin la posibilidad de determinar el sexo de esos individuos, esta pregunta permanece abierta. Lo que sí podemos decir es que los cuernos del Carnotaurus son el rasgo más inusual de cualquier gran terópodo carnívoro conocido, y que su existencia plantea preguntas sobre la biología social de este animal que van más allá de la simple anatomía. Un animal con cuernos sobre los ojos tiene un tipo de vida social que requiere el reconocimiento individual entre congéneres, el establecimiento y mantenimiento de jerarquías y algún tipo de comportamiento de exhibición o combate ritual. Eso hace al Carnotaurus, en términos de complejidad social inferida, uno de los terópodos más interesantes de su era. El Carnotaurus astrei, los brazos más inútiles de cualquier terópodo grande conocido. Los cuernos más extraordinarios de cualquier depredador dinosauriano, y la velocidad más alta de cualquier gran depredador terrestre del Mesozoico. Esos tres rasgos juntos cuentan una historia sobre lo que la evolución puede hacer cuando aplica el principio de especialización hasta sus consecuencias más extremas. El Carnotaurus no intentó ser bueno en todo, decidió ser absolutamente excepcional en una cosa: correr. Y para ser absolutamente excepcional en eso, sacrificó todo lo que no contribuía a esa función. Los brazos, la fuerza de mordida aplastante, el tamaño excesivo. Cualquier gramo de masa que no fuera músculo de pata o músculo de cuello fue eliminado o reducido. El resultado fue un animal que en su nicho específico, la persecución de presas ágiles en terreno abierto, era incomparable. Ningún otro depredador del Cretácico tardío patagónico podía alcanzar a un hadrosáurido adulto en plena carrera con la eficiencia del Carnotaurus. Ninguno podía mantener esa velocidad durante el tiempo suficiente para agotar a la presa. Y ninguno tenía la combinación de velocidad inicial y capacidad de giro que el Carnotaurus demostraba con su cola musculosa y sus patas optimizadas para el sprint. Es la filosofía opuesta a la del T-Rex, que apostó por la fuerza máxima y la mordida aplastante. Opuesta a la del Giganotosaurus, que apostó por el tamaño y la resistencia en combates prolongados. Opuesta a la del Megaraptor, que apostó por las garras y el control de la presa. El Carnotaurus apostó por la velocidad pura. Y en el ecosistema del Cretácico tardío de Gondwana, con sus hadrosáuridos ágiles y sus llanuras abiertas, esa apuesta fue ganadora. Hasta que el meteorito cayó, y como siempre, el meteorito no preguntó cuál era la filosofía de diseño más brillante. Si este vídeo te ha cambiado la forma de ver al Carnotaurus, si la próxima vez que lo veas en una película vas a pensar en los 50 km/h, en los brazos que la evolución sacrificó deliberadamente para conseguirlos, y en la rivalidad con los megaraptóridos que el meteorito interrumpió antes de tiempo, entonces este vídeo ha cumplido su propósito. Hay tres cosas que puedes hacer ahora mismo. Primero, deja un comentario, cuéntame en qué bando estás. ¿Eres Team Carnotaurus o Team Megaraptor? ¿La velocidad pura o las garras y el control? Es uno de los debates más interesantes de la paleontología del Cretácico patagónico y quiero saber tu opinión. Segundo, si no estás suscrito todavía, hazlo ahora. Y tercero, si conoces a alguien al que le apasionen los dinosaurios o la historia natural, compártele este vídeo. Nos vemos en el próximo.